voy a hacer un repaso rápido solamente para la grabación. Entonces, estamos viendo este ejercicio donde tiene la aceleración total, que es la suma de estas dos componentes, que a diferencia de ser componentes X y Y, son componentes tangencial y normal. Esto sucede, como vimos en la clase pasada, cuando una partícula se mueve en un movimiento circular, tiene un radio en específico, no parabólico, sino circular. En este ejercicio nos está pidiendo tres cosas: la aceleración radial, la rapidez de la partícula en ese instante y la aceleración tangencial en ese instante. Como datos, en la oración nos está dando únicamente el radio, que es de 2.5 metros, y en el diagrama que está en el de color morado, que es como inició el dibujo, nos estaba dando la dirección de la aceleración total, que es 30 grados con respecto al radio, y la magnitud de dicha aceleración, que es de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que sigue es identificar en este esquema cuáles son las componentes tangencial y normal. Al lado puse una nota en donde les ayudaba a recordar que no importa en dónde coloques las componentes de un vector, ya sea por abajo o por arriba, por la propiedad que tienen los vectores de que mientras no cambien su magnitud y dirección, pues pueden, por así decirlo, desplazarse o escribir otro vector equivalente. Es por eso que no importa, repito, que lo escribas por arriba o por abajo, las componentes son iguales. Nos sirve esto para identificar que con el ángulo de 30 grados que nos están proporcionando, pues podemos sacar las componentes, ¿no? Entonces, para el inciso A, que nos pide la aceleración radial, es verdad, nosotros tenemos que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado en ese punto entre el radio, pero no conocemos la velocidad. El radio sí lo conocemos, pero, repito, como es una suma de vectores, pues podemos trasladar este pequeño triángulo rectángulo que se forma, lo puse aquí en la parte derecha, y ver que simplemente es buscar componentes de un vector, ¿no? En este caso, no estamos hablando de X o Y, pero sí estamos hablando de un cateto adyacente y un cateto opuesto. El cateto adyacente de esta aceleración, pues coincide con la aceleración radial, ¿no? Entonces, podemos utilizar la función trigonométrica coseno para encontrar esta componente, ¿no? Entonces, tal cual, la aceleración radial es igual a la magnitud de, en este caso, es la aceleración total o la hipotenusa por coseno de 30 grados. Y recordemos, son vectores, tanto del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho de la igualdad, pues deben de ser equivalentes. Es decir, del lado izquierdo tengo el vector aceleración radial, del lado derecho debo de tener un vector. Es decir, la magnitud va a ser aceleración coseno de 30 y la dirección pues va a ser únicamente este vector unitario para designar que tiene una dirección radial, ¿no? Hacemos las operaciones, la aceleración es 15 coseno de 30 y nos queda 12.99 metros sobre segundo al cuadrado, dirección radial. Repito, no X, no Y, dirección radial. En algunos ejercicios que encontraré en los libros, sí combinan lo que es eje X o Y solamente para identificar o ayudarte en algunas componentes, pero tal cual, estas componentes no tienen, no siempre tienen por qué, no siempre tienen estos componentes X o Y. Con la dirección radial y tangencial es suficiente, ¿ok? Pues bien, esto contesta el inciso A, esta es nuestra aceleración radial. El inciso B nos pide la rapidez de la partícula, ¿no? Entonces, otra vez, la rapidez de la partícula es la magnitud de la velocidad, ¿no? Entonces, pues nos está pidiendo con que saquemos la velocidad, pues con eso va a ser suficiente, ¿no? Para este caso, pues ya tenemos cuál es, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo tal cual. Vamos a poner que esta es la aceleración radial.
Entonces, como magnitud, pues únicamente tenemos que sacarle la magnitud del lado izquierdo y la magnitud del lado derecho. La magnitud del lado izquierdo, pues es la magnitud de la aceleración radial, pues simplemente aceleración radial. Y la magnitud del lado derecho, pues es simplemente velocidad al cuadrado entre radio. ¿Por qué? Porque la magnitud de este vector unitario es 1, es un vector unitario, ¿no? Y listo. Ahora vamos a despejar. Estamos buscando la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, que es pues raíz cuadrada de aceleración radial por el radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, la velocidad, perdón, la rapidez o magnitud de esta velocidad es simplemente lo que acabamos de encontrar, ¿no? 12.99 por el radio, que era 2.5, me parece. Sí, 2.5. 2.5 y listo. Por lo tanto, la rapidez es... ay, todavía no me acostumbro a esta calculadora. 12.99 por 2.5 y acá estás. Acá estás. 5.698 se puede redondear a 5.7 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra rapidez, ¿no? O magnitud de esta velocidad. Y por último, el inciso C, que es aceleración tangencial. Bueno, así como encontramos la aceleración radial, observamos que el triángulo rectángulo que se forma hace que la aceleración tangencial sea únicamente el cateto opuesto de este ángulo, ¿no? Pues lo podemos encontrar